Mi pantalla no se ve. No. A ver, bueno, No. voy a intentar un minutito hacer esto porque nunca comparto la pantalla por Meet, así que estoy tratando. Am, Bran, en la parte, ¿está desde el computador o desde el celular? sí, desde la compu. Ya, mira, en la parte inferior, al centro aparece como una laptop con una flecha hacia arriba. Tienes que apretar esa. Sí, sí, toqué esta y toqué la ventana, pero no me aparece como que está compartiendo, pero no sé si se ve. Ahí me dice que está compartiendo. Mm, ¿Se ve? ¿será, ujú. ¿Será quizás porque estás grabando desde tu computadora, no? No, no, Ahí no. sí, ahora Yo se no ve. estoy grabando. Ahora se ve. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Ujú. Ok. Ahí se ve el PowerPoint. Sí. Ok. Bueno, el conversatorio gira en torno a esta categoría que se llama Twister versus Sister. Eh, la vamos a abrir por primera vez en la escena de Buenos Aires, en nuestra Ball de Dystopic Kiki Ball de House of Bakeneko. Eh, y bueno, quería hablar un poquito sobre este libro que es muy interesante y lo recomiendo, que se llama Butch Queen Up in Pumps, que habla de la Butch Queen como en los inicios más o menos de los 90s, 2000, y bueno, tiene como muy el criterio muy marcado de esos años, como por eso hay cosas que están como muy marcadas, como no tienen tanta flexibilidad como por ahí lo tenemos en Latinoamérica. Eh, y bueno, mientras lo fui leyendo, fui sacando como cositas de ese libro que habla específicamente de la identidad Butch Queen, y bueno, todo alrededor de la Bol y demás. Eh, Esto apenas empieza el libro, aparece esta frase que dice, me veo a mí misma como una reina machorra. Queda como medio raro en español, pero bueno, lo quería traducir al español pero para que también se sepa cuál sería la traducción. También le dicen reina machona, pero bueno, me veo a mí mismo como una reina machorra. Una reina machorra para mí es un acto radical de resistencia frente a la subjetividad negra normativa y a la homogeneidad gay dominante. Acá lo que puedo identificar un poco es como, en principio ya se está hablando del racismo, o sea, que desde la construcción de Ballroom en cuanto a la identidad Butch Queen, ya se nombra como el racismo frente a esta identidad. Como que se desentiende un poco de, bueno, en ese momento habitaban solamente personas Butch Queens, negras y latinas. Entonces como que hace marca mucho esto, a lo largo de todo el libro lo marca, no voy a spoilear mucho tampoco por si alguien lo quiere leer, y la homogeneidad gay dominante. Esto hace como un desentendimiento de lo que sería como el gay, como digamos, fuera de Ballroom, como el gay que está dentro de Ballroom. Como esa Butch Queen que está dentro de Ballroom, no tienen los mismos parámetros, digamos, porque al ser una identidad que no existe, digamos, en la vida fuera de Ballroom, como que se deja llevar mucho por esto, como que separa el gay, bueno, lo voy a decir así, el gay, el maricón, la marica eh, de Ballroom como la que no es de Ballroom, como que hace una diferenciación muy grande de ahí. Bueno, entonces, ¿qué es una twister? ¿Qué es un twister, perdón? Y una sister. Eh, Twister y Sister es algo que surge en el contexto Kiki, digamos. No es algo que esté como en el ball mainstream, aunque sí se abra quizás no sé si se abrió, la verdad es que desconozco eso, pero surge como en el contexto Kiki, como para poder hacer un juego más de palabras de Twister versus Sister, porque en realidad el nombre que lleva es otro, que ahora lo voy a mencionar, surge en el contexto Kiki y es
Y son dos Butch Queens, es la identidad Butch Queen, que se diferencian una de la otra. En términos, en contexto mainstream, esto lo quiero como mencionar porque es necesario, si bien estamos hablando de Kiki, también es necesario porque muchas veces se confunde bastante con el término de realness with a twist, con Twister, o sea, sí, es lo mismo, digamos. Y Butch Queen Voguing Femme, también se la conoce como Butch Queen Performance, que es lo que, bueno, las Butch Queens, las maricas que boguean, digamos. Realness with a Twist es aquel Butch Queen con una expresión masculina que boguea. Y la Butch Queen con expresión femenina que boguea se la denomina Butch Queen Voguing Femme. Es como decir, Twister es un Realness with a Twist y una Sister es una Butch Queen Voguing Femme. Hago como marco esto lo de las comillas, porque bueno, si bien como está basado un poco en el libro, es como, bueno, es medio obvio seguir como diciendo que es masculino o femenino, pero se entiende a lo que se va, como es esa energía que desprende la Butch Queen a la hora de boguear. Acá personalmente tengo como una cuestión de que se llama mucho Butch Queen Performance cuando una Butch Queen boguea, pero a mí me gusta decirle Butch Queen Voguing Femme, porque es también cómo surge la categoría, cómo se la nombra la categoría. Y bueno, acá sí lo seguimos diciendo, lo adaptamos y se usa Butch Queen Performance en el main, pero personalmente a mí me gusta decirle Butch Queen Voguing Femme y también escuché a muchas Butch Queens que le dicen Butch Queen Voguing Femme, pero es lo mismo como Butch Queen Performance y Butch Queen Voguing Femme. Es un sinónimo, pero el Butch Queen Voguing Femme tiene una carga histórica. Entonces, por eso también me copa, por lo menos a mí, decirle así. Eh, Siguiendo un poquito con el tema de Twisters y Sisters, muchas veces se piensa como que la Butch Queen es solamente aquella que boguea. O sea, no existe dentro de las Butch Queens, bueno, es una obviedad de que caminan un montón de categorías, pero estos términos son específicos para las Butch Queens que boguean, porque Twister tiene que ver con esta cuestión de, bueno, estoy teniendo un realness, pero de repente puedo boguear de una forma muy femenina y hace un contraste, y las Sister son las Butch Queens que boguean. Entonces son términos específicos de las Butch Queens que boguean. Y acá también esto siento que es como un poquito controversial porque hay Butch Queens que no, o sea, acá lo hace como un poquito medio, sí, una Butch Queen es un gay, es lo que está diciendo acá, es un troll. Entonces, eh, hay Butch Queens que son bisexuales, por ejemplo, hay Butch Queens que son pansexuales, etcétera, etcétera. Y también como hay Butch Queens que no se identifican como gay, o hay Butch Queens que son maricas, o hay Butch Queens que fuera de Ballroom tienen otra identidad. O sea, no es algo en lo que quiero indagar, eh, pero bueno, esto es lo que dice el libro y también, bueno, quería también traerlo porque es interesante a lo que rige la identidad. La reina machorra es un hombre gay, pero su expresión puede ubicarse en cualquier punto del espectro de lo femenino a lo masculino, ya que es un hombre gay. Esto como que se lo remarca todo el tiempo, si es un poquito controversial o no sé, como cada uno, no sé, tendrá su opinión, pero no es algo en lo que quiero indagar porque ya todo el mundo sabe lo que es una butch queen. Bueno, esto ya sería la última parte, así ya voy cerrando rapidito. Twister y Sister no son identidades, es el aspecto, la apariencia exterior de una butch queen. Es decir, que una butch queen que boguea y tiene un realness, o sea, tiene esa expresión desde afuera que se la ve como una persona que parece cis-paqui, cis-hetero, es es una persona que es Twister, pero no es Twister, no es la identidad, sino que la identidad es Butch Queen. En esto también, como que siento que hay veces que hay algunas confusiones, entonces por eso también lo quería mencionar acá, que Twister y Sister son
cosas que desprenden de la identidad. Es como la apariencia, el exterior. La identidad es Butch Queen. Bueno, ahora sí, dejo de hablar un poquito y así escuchamos a los exponentes. Voy a dejar de compartir y bueno, voy a hacer unas preguntitas, así va surgiendo la charla. Entonces, dejo de compartir. A ver, todo el TG. Ok, ahí ya no se comparte, ¿no? ¿No la ven a la pantalla? Ok, bueno. Quiero preguntar, o sea, si generalmente, si alguien quiere, o sea, de los tres exponentes, como agarrar la palabra, o si quieren, voy nombrando a cada uno. Pero yo tiro la pregunta y si alguien quiere comenzar, así lo hacemos como más didáctico. La primera pregunta que hice, ¿cómo fue su primer acercamiento a esta categoría, al voguing? Se hablaba sobre la identidad Butch Queen. Hola, voy de nuevo. Bueno, yo cuando comencé, como lo había mencionado en mi presentación, no se tenía mucha información de lo que era ballroom, sí la información del voguing porque lo estaba aprendiendo a manos de mi madre. Y, y bueno, como no, yo no tenía idea que era una butch queen, que era una femme queen, como, de hecho, en ese tiempo ni siquiera había una femme queen dentro de la escena, valga la redundancia, como está ahora la escena. Y solamente sabía sobre los elementos. Y de ahí solamente empecé a entrenar, bailar, tomando clases. Estuve tomando clases un año y después de eso ya me solté y empecé a entrenar como en los espacios públicos que se daban acá en Santiago. Y eso, no existía tanta información en ese entonces, pero con el tiempo igual fui aprendiendo cosas, viendo documentales, mi familia igual me bajé información, entonces cuando yo entré a House of Keller fue cuando yo realmente empezó mi camino como realmente con ballroom, más que con, solamente estaba con la categoría, o sea, con el Voguing Femme, hasta que yo empecé a competir y entré a la casa y ahí empezaron muchas cosas, pero no se hablaba de la categoría en ese momento. Es, Ok, entonces, ¿alguien quiere seguir con esa pregunta? Bueno, yo podría continuar. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno, yo llegué al Bofem con aquí a un parque que se llama el Parque Renacimiento, que es como un lugar donde muchas personas en Bogotá hemos como dado nuestros primeros pasos como en el performance. Y bueno, yo llegué como a ese lugar a entrenar. A un principio como que no sabía mucho de las identidades, ¿no? Como que había muchas, como que todo era muy confuso porque había mucha información. Ballroom es una cultura como bastante compleja, ¿no? Que tiene su propio lenguaje, que tiene como sus maneras propias de funcionar. Entonces, en un principio fue complicado entenderlo, pero desde que llegué, muchas personas me dijeron, no, pues tú eres un twister, eres un twister, y en un principio como que a mí no me queda completamente claro qué significaba ser un twister, ¿no? Como, o qué era eso, ¿no? Y como decía Abraham también, se creía y se confunde mucho, se piensa mucho que twister es la identidad, ¿no? Cuando la identidad realmente es Botchkin. Los twisters somos Botchkin Realness, que obviamos, pero pues realmente la identidad es Botchkin, entonces como que fueron aprendizajes que pues con el transcurrir como el tiempo fui adquiriendo, fui como consultando con pues personitas que habitan otras escenas, leyendo también como he leído el PDF de Watch Cream Up in Palms, hizo como algunas entrevistas, algunos documentales, bueno, como informándome cómo fue que construí ya el conocimiento sobre lo que es Realness with a Twist, o lo que es ser un twister, sobre lo que es la identidad Watch Cream, y la verdad pues sí ha sido como
un descubrimiento, como lo decía en mi presentación, muy valioso, ¿no? Como ha sido también como sentir que hay un lugar como para nuestras vivencias, ¿no? Como para lo que vivimos. Y eso me parece muy bonito, como, muy bonito. Muy bien. Y ya, eso les puedo contar. Gracias, Draco. Em, entonces, Harry, Eh, bueno, mi primer acercamiento al Voguing Femme fue por ahí por el año 2015. Yo seguía a la MUA Keller, la pionera de la escena chilena, por Instagram. Pero antes de eso, o durante ese tiempo, vi el video de la Sandra con INSI, el clásico video de Wonder Woman y ahí ese fue como mi primer acercamiento, como ver a la Sandra, una mujer trans afro como tan poderosa, bogueando increíble, y el chant, el beat, todo era como yo descargué, me acuerdo de esa canción, o sea, ese video como MP3 y lo escuchaba una y otra vez. Y eso, fui a una Kiki por el 2015, pero no, más como, no fue hasta el año 2018, luego de como acontecimientos en mi vida en donde tuve como que para arrancar de ciertos espacios que tienen también que ver con mi realidad, con mi historia, no sé, la calle y otras cosas, tomé la decisión de, ok, como Muba subió una promo de clases y yo dije, ya será, y dije, ya voy a ir. También tiene que ver con una limitancia que tenía en ese entonces, como por como por el cuerpo que habitaba en ese entonces, como una persona gorda, y tenía muchas limitancias como en ese sentido, como para bailar en general. Entonces, Muba siempre subía en su historia y decía como esto es para toda la gente, como no importa su corporalidad, como su identidad, lo que sea, como vengan a vaquear. Y comencé a tomar las clases y desde la primera clase no paré hasta el día de hoy. Y eso fue, como aprendí de la mano de ella y luego con el tiempo en la calle, con diferentes personas, tomando clases, viajando también a otros países, eh, nutriéndome como de todo lo que quería hasta el día de hoy. Yo como que el modo estudiante lo trato de cultivar harto y trato de aprender mucho de personas que me inspiran. Así que eso, como a modo de resumen. Ese fue mi acercamiento como al Vogue Femme. buenísimo. Gracias, Harry. Algo que capaz puedo notar de, bueno, de lo que están hablando es que también son como las primeras personas que están como habitando, o una de las, o sea, una de las primeras personas también, o que están habitando el Vogue Femme dentro de la identidad, y que también como no hay mucha información, o no había mucha información hace algunos años, como que sí, siento que también está retomando un poquito más ahora, por lo menos lo que yo estoy viendo más en Argentina, se está abriendo un poquito más las categorías. Pero bueno, es interesante también, y necesario como ver ese proceso de también estamos viendo si la escena está creciendo o no, como viendo si hay más Butch Queens o se abre más la categoría, como siento como eso es re importante. Voy a seguir con otra pregunta. Entonces, lo que quiero preguntar ahora, sí. No, no, Ah, ok, ok. Pensé que querías hablar. Bueno, quería preguntar, ¿qué impacto tuvo esta categoría como en tu identidad o en tu expresión dentro de Ballroom? Esa es la pregunta. ¿Qué impacto tuvo esta Me- categoría en tu identidad y en la expresión dentro de Ballroom? ¿Cómo repercutió el Vogue Femme dentro de tu recorrido en Ballroom o en vos como persona, para simplificar?
esto lo tiro y si Creo- alguien quiere hablar. Creo que, o sea, como que me enredo un poco de la pregunta, no sé si les pasa. Ok, más o menos A para ver, guiar un poco. Si quieren puedo dar como un ejemplo o si no, sigo con otra ajá, pregunta. sí, sí. Ok, como por ejemplo, como no sé si, por ejemplo, si antes alguien caminaba a otra categoría y empezó a habitar más Vogue Femme y el Vogue Femme hizo conectar esa femenidad con tu identidad o con tu expresión o dejar de lado esa, como esa vergüenza de expresar la feminidad. Eso es lo que un poquito me pasó a mí, por eso es la pregunta, pero me gustaría que lo hablen ustedes. Si quieren puedo seguir con otra pregunta o no sé. Mm, a mí respecto como del Volkswagen y como lo que podría como aportar a mi identidad y a mi persona, creo que como el definirme como un twister o tratar de como encontrarme dentro de esta definición que existe en Ballroom o como Butch Queen, eh, como que en algún momento como que me vi como muy encajando en esto y que en verdad tiene que ver con mi expresión diaria, como es eso, como quizás una expresión quizás un poco más masculina dentro de todo, como más contenida. Pero cuando entro a Ballroom, cuando estoy bogueando, como que me permito soltar toda esa energía y como en ese momento conecto con mi parte más fem y como con ese fuego, con esa sensualidad que también existe dentro de mí. Y, y es como el boxeo en el espacio en donde puedo como habitar esas energías, como tiene una contradicción, como sin cuestionármelo. Porque y aquí es donde como, no es que yo elija hacer un twister, sino que es parte de mí, entonces como que de esa forma integro estas dos energías y el boxeo me permite como explotarlas en ese momento. Creo que ahí tiene que ver como un poco con mi identidad y el boxeo. Bueno, eh, bueno, es una pregunta como que me hace pensar como muchas cosas. Yo no soy, por ejemplo, yo vivo y soy de la ciudad de Bogotá, que es la capital de mi país, pero yo no soy de acá, yo soy del norte de Colombia, de un pueblo, de un lugar como muy por allá, un lugar muy chiquitico, y digamos que cuando estaba pequeño, yo podría decirse que habitaba de cierta manera la feminidad, ¿no? O sea, como que me permitía explorar la feminidad, pero a mi familia, bueno, y en general, como en el lugar donde crecí, estaba muy mal visto que, pues, que un hombre habitara la feminidad. Entonces, siempre habían como correcciones, como maneras de corregir mi manera como de ser y de expresarme. Y se me decía, no sé, así no cambian los hombres deben de caminar de esta manera o de tal otra manera. Entonces, bueno, como que eso hizo que yo construyera también como esa masculinidad, ¿no? Yo vivo en un lugar donde hay pues un conflicto armado latente también, donde hay mucha violencia, donde hay como pues como, donde los cuerpos feminizados, donde los cuerpos trans, donde los cuerpos de las maricas están en peligro y están en riesgo. Y también como en parte entendía que quizá mis familiares o quizá como algunas de las personas que constantemente me decían debes habitar la masculinidad, como, no en esos términos, pero pues como que ese era el mensaje que querían hacerme llegar, era porque querían protegerme de que en un espacio tan hostil yo demostrara femenino o saliera como de las lógicas de lo que estaba bien o de cómo de lo que estaba bien visto, de cómo debía ser un hombre pues en mi territorio. Entonces me tocó construir también como ese thriller, ¿no? Como es fue una cosa como que construí con los años, como construir esa masculinidad y ese cispassing, ese hetero cispassing, también como una herramienta, ¿no? Como una herramienta para protegerme, para enfrentarme también como a lugares hostiles donde podría estar en riesgo por ser marica, ¿no? Y al llegar a la escena, al llegar y conocer la cultura ballroom, como que para mí fue muy bonito, como lo he mencionado como en el transcurso del conversatorio, porque
sentí que había un lugar para mí, ¿no? Como que podía, en medio de mi identidad como Butch Queen, mostrar y defender mi realness y defender mi vivencia como una persona que construyó un realness para sobrevivir, pero al mismo tiempo permitirme explorar la feminidad en mi performance, que en un principio me costaba un montón, como que era un reto enorme porque pues una persona que está socializada como una masculinidad todo el tiempo y que vive su vida como una masculinidad y que en todos los espacios donde está como es leído y percibido como una masculinidad, el Baufen pues es Bob la café, ¿no? Como, entonces fue complejo, pero hoy en día me siento como muy seguro, como muy seguro al bobear y como realmente, bueno, yo no soy bailarín, yo no bailo nada, yo no bailo ninguna otra cosa, yo solamente bobeo, para mí el bow es un lenguaje, entonces tampoco es como que yo me considero bailarín por hacer bow, por bobear, pero bueno, como que para mí sí ha sido muy importante, ¿no? Como la categoría en la construcción de mi identidad, mi proceso dentro de Ballroom, es la categoría que yo defiendo, como la que más camino, la que más entreno, la que más me gusta, no sé, aparte no sé, el Bofem es increíble, me conoce un espacio, es un lenguaje que me ha permitido conocerme, conocer mi feminidad, apreciarla, quererla, mostrarla, sentirme orgulloso de ella y celebrarla, encontrarme y nada, como también salir de lugares muy oscuros donde quizás estaba antes. Eso, pues puedo compartir mi experiencia. con las que rico con las personas, experiencia igual. Todas las Butch Queen crecimos de formas iguales, como todas las realidades son muy distintas. Y en mi caso igual siento que Ballroom llegó para como explotar como y mi talento. Porque francamente yo era una marica fuerte desde chico, como desde niño siempre fui muy femenino, mi familia siempre supo que iba a ser una persona gay. So, lo mismo pasó en mi casa, en el colegio, con mis amigos, amigas, como mi forma de moverme en la calle era una forma muy femenina, yo siempre fui como, em, me decían, ay, qué finito el niñito, ay, qué femenino, como cosas así como que salió delicado, pero en fin, como que nunca tuve que esconder mi homosexualidad, como mis formas como tan femeninas. Entonces, por eso yo soy fiel como a sentirme y nombrarme como una Butch Queen dentro de la escena, porque mi vivencia y mis formas de moverme en la calle y en la vida cotidiana, mi crecimiento fue muy, em, no sé si decirlo libre, pero como que tuve una libre expresión y fui maricona donde sea. Y eso como Ballroom llegó para poder explotar esto, lo disfruto al máximo, me encanta andar con faldita, tacones, como el voguing en verdad fue como, me entregó mucho más seguridad, como dije ya, esto es lo mío, encontré mi lugar, so, nada, eh, igual dentro de eso que he aprendido muchas cosas, encontré mi familia, no solamente como sin explotar mi talento, sino como que viene a encontrar también un espacio seguro, un espacio de amor, de contención, de libertad, y eso como, nada, esa es mi experiencia con lo que llegó. Gracias, Priti. Gracias. Bueno, muy interesante y también escuchar cómo que cada uno, o sea, tenemos como esas vivencias que son similares y también eh, son como van hacia la identidad, que es después de todo la identidad que vivimos dentro de Ballroom y compartimos muchas cosas que son similares. Y bueno, esto también de, de lo que decía Harry, por ejemplo, como no elegís, por ejemplo, ser un twister o una sister. O sea, cuando estás entrando a Ballroom, lo que siento es vos estás en donde más cómoda te sentís expresándote dentro de Ballroom.
pero es eso, como si te gusta ser un maricón, bueno, vas a ser un maricón dentro de Ballroom, y si sos un twister y te nace expresarte así hacia el exterior, es también como la vivencia dentro de lo que es la identidad. Así que nada, eso también quería rescatar de lo que dijo Harry. Eh, Nada, muy interesante las cosas que estuvieron contando. Así que voy a seguir con otra preguntita. Más o menos, creo que voy a hacer una o dos preguntitas más, porque nada, la idea no es que se extienda más de 1 hora y media. Yo calculaba 1 hora, pero como hay muchas personas, capaz alguien quiere hacer preguntas y así hablamos con respecto a esto. Y bueno, lo que quiero preguntar ahora es, esta pregunta se me ocurrió un poquito pensando en cómo está la categoría en diferentes escenas. Eh, la pregunta es, ¿saben si se abrió alguna vez Twister versus Sister? ¿Se abre seguido Butch Queen, Voguing Femme? ¿Cómo es la identidad en tu escena? Esa es la pregunta. No sé si hice como 3 preguntas en una misma, pero más o menos para englobar y... Sí, sí, no, hice como 3 preguntas en una. Bueno. Pero está bien. Eso. Eh, yo creo que con Pretty podemos como complementarnos porque somos de la misma escena. Y si mal no recuerdo, Pretty se abrió como una vez, ¿o no? Como la categoría con el nombre Twister versus Sister, o se ha abierto más. Twister versus Sister la he visto muy poquito, la verdad. Ujú. No estoy seguro si han sido 1 o 2 veces, pero ha sido muy poco. De hecho, batallamos juntas. Me encanta, ni me acordaba. Lo más probable es que me gane la Pretty porque... Eh, y, acá en, Es verdad lo que dice Tofo ahí. acá en Colombia, bueno, aquí en Bogotá, particularmente en mi escena, no se ha abierto nunca. Incluso aquí como que costó mucho y fue un proceso como bastante largo para que se abriera Realness. Se abrió Milfigure Realness por primera vez en 2023, 2024. Yo que caminé, gané esa categoría, ¿sabes? Pero pues aquí casi ni siquiera se abre Realness. Pues, y Twister vs. Sister, aquí en Bogotá, nunca se ha abierto. Vi que ahorita hay un bowl ahí en otra ciudad, como que en la escena de Ibagué, van a abrir Twister versus Sister. No sé si de pronto en otras escenas como a nivel local, como en Medellín, en otras ciudades, se ha abierto, pero aquí en la escena de Bogotá nunca se ha abierto. y respecto de la categoría Butch Queen, esa se abre muchas más veces y yo creo que ya es como incontable las veces que se ha abierto. Y, pero también pasa mucho el fenómeno de que se abre Male Figure. Entonces, todas las personas que entran dentro de Male Figure batallamos juntos en ese momento. Y, y eso, y el Butch Queen Realness, como por sí solo no se abre tanto, eh, pero se abre, por ejemplo, más Otta Realness o también, bueno, eso, a veces Pretty Boy también, que también otra categoría que se podría caminar, pero también dentro como de las subcategorías de Realness, la que más se abre sería Pretty Boy. Pero también a veces es tema como de las organizaciones y de los tiempos que se tienen los espacios también. A veces cuando son como en espacios que tienen mucho más tiempo, es que puede abrir muchas más categorías. Y a veces en verdad por temas de tiempo y temas organizacionales que se trata de incluir más como figuras dentro de una misma bol. Buenísimo. Entonces, complementando un poquito con lo que están hablando, porque ya veo que están levantando la mano también, porque me imagino que tienen preguntas y demás. Bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, no puedo ver si hay alguien más de Argentina, pero alguna Butch Queen más de Argentina. Pero bueno, ahora cuando abramos las preguntitas, por si quieren hablar, voy a hablar específicamente de Buenos Aires, como a mí me pasaba personalmente de que cuando empecé a habitar Ballroom, requería como que abran Butch Queen, Voguing Femme
porque quería batallar con otras maricas hasta el día de hoy, como es la categoría en donde si se abre la identidad, una categoría con tu identidad es donde siento, donde vas a sentirte más cómodo dentro de esa categoría, batallando con otras personas que pueden tener quizás más o menos nivel que vos. Independientemente de eso, siento que batallar con alguien de tu propia identidad dentro de Ballroom es diferente a batallar con otras personas o ya pensar, ah, bueno, voy a batallar con otras personas. Como al principio, como, bueno, hasta el día de hoy sigue pasando, pero de a poquito se está abriendo más Butch Queen Performance, la abren como Butch Queen Performance, y eso, bueno, se agradece y es necesario también porque de a poquito se están acercando Butch Queens, y también eso, noto que hay veces que cuando viene gente de afuera se da cuenta de que no hay Butch Queens acá, como eso también es como no me hace ruido, pero es como, bueno, necesitamos que vengan porque siempre las Butch Queens que batallamos somos las mismas. O sea, somos dos o tres y ya está. En Buenos Aires. Eh, o sea, lo digo con un tono más de cuestionamiento a llamar a las identidades, a la identidad Butch Queen para que puedan habitar la categoría y ballroom, no es por un tema de hay faltan Butch Queens, sino como, bueno, sí, está construido más por otras identidades, pero está bueno que también empiecen a habitar. Esta categoría nunca se había abierto, por lo menos acá en Buenos Aires, y siempre tipo, el puto está esperando a que la abran para poder caminarla, pero no voy a poder caminarla porque es en mi bol, así que bueno, nada, por eso quiero que la caminen y que aparezcan también, porque es cuestión de explorar. Imagínense, esto es un loco lo que voy a decir. Yo caminé Realness with a Twist y tuve los tens, pero era porque no se entendía muy bien en ese momento. Y tipo, a mí me miras de cerca y ya se me nota lo marica. O me escuchas un poquito hablar y ya estoy así, o no sé, o te das cuenta. eh, no sé, medio un loco. Pero bueno, también es esto de la desinformación y la construcción como temprana de la escena en ese momento con la identidad. Y eso fue parte del proceso, siento que es parte del proceso. Así que bueno, nada, gracias por las respuestas. Me encantó escucharles. Así que quiero ahora que quienes tengan preguntas, que puedan levantar la mano. Y también, bueno, esto de, por ejemplo, eh, nada, que nombraban también a Inauténtico, que lo conozco también, lo da todo. No sé, por si alguien quiere hablar, como no quiero que se convierta esto de, presente el PowerPoint y, bueno, no. Como si alguien quiere como corregir o decir algo, está permitido para hacerlo. Así que, bueno, nada, vayan levantando la mano y si quieren hacer preguntas específicas o algo, o si alguien quiere decir algo, esto es como más libre. Eso. Cristian Rivera, levantaste la mano. Hola, buenas noches. Acá pues les habla Gibson, Versace de la escena de Bogotá. Digamos como que empatizo mucho con el tema que tocaste hace poquito, más que todo de la presencia de las identidades dentro de la escena Kiki. Pues me parece algo bien curioso acá en Bogotá, más que todo porque es una escena bastante politizada. El hecho de que, pues, como satanizado de cierta forma un poco como la identidad de Twister o de Butch Realness. Siento que literal los Butch Realness o en general Twisters que habitamos la escena somos muy pocos y los que estamos siempre tenemos que, pues, recibir comentarios en general, pues bastante violentos frente a lo que es un Twister o lo que es un Boyfriend Realness. Y siento que gracias a eso, más que todo en Bogotá hablando, no se ve la presencia de los Twisters. Y pues los que estamos somos muy pocos. Y de hecho creo que acá en Bogotá en general hablando, y que días que pues, lo hablaba con Draco, literalmente los únicos que caminamos Butch Realness como tal, acá en Bogotá al menos hablando, somos Draco y yo. Y pues también de pronto como que empatizando con mi padre, pues no sé si le conozcan, Hakim Versace.
Pues él nos comentaba que en realidad como las medios Figo acá en Colombia como que son súper invisibilizadas, como que realmente no se encuentra la forma de que se celebre la identidad ni de Transmen ni de Butch Ritmos acá. Y nada, solo quería como hacer ese comentario y ya, la buena, gracias. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, ahí hay una pregunta que habla sobre Twister. No sé si Draco, o Harry o algún Twister que haya acá quiera responder esa pregunta. Bueno, y la que sale el texto dice: Hola, soy Toki Bravía, gracias por la info. Tengo una pregunta. ¿Un Twister tiene que tener unos trends en Botchcoin Realness para poder caminar la categoría como Botchcoin Twister? Sí, realmente Twister es una abreviación también, bueno, una diferenciación pequeña de cómo se nombra la categoría en Kiki y en Main, como lo decía Bran. Pero, por ejemplo, en Main es Realness with a Twist, es como y para caminar como tú dices, para poder como cumplir con ese, pues con lo que pide la categoría, que es hacer un twist, es necesario como tener trends en reels, como Botch Queen Reels. Los twisters o los reels de twist son Botch Queens Reels que obviamos. Entonces sí sería necesario como tener trends en Botch Queen Reels para poder nombrarnos o para poder ser twisters, caminar como twisters. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere hablar. También es el momento. Orácula. Orácula, no te escuchas. Estás muteada todavía. Am, sí, Yo creo que todavía lo va a tenés escribir. el micrófono marcado, como que estás muteada. Sí, es que puso que tenía el micrófono mal. Ah, Así que yo creo que la va a escribir. a ver, ahí escribió, lo voy a leer. Yo soy madre Shira nómade y he visto que no hay Butch Queens en las escenas que habito. Literal no hay Butch Queens caminando y he visto que se busca mucho feminizarlos. Em, Mm, con lo que decís, entiendo lo que decís porque se piensa como que la Butch Queen es como una identidad femenina, como desde afuera. Por eso también quería hablar sobre eso en el PowerPoint, porque independientemente de cómo se vea la persona que habita la identidad, puede ser o muy femenina o muy masculina. Es algo que también se nombra en el libro. ¿Cómo podemos convocar más? ¿Qué hace que una escena sea segura y abierta para ellos? No sé si alguien quiere responder o sigo. ¿Alguien? a mí me pasa que, o sea, ya como que se repite un poco el mensaje de que como que faltan Butch Queen o como que no llegan, no sé, cosas así. Creo que es importante como cuando lleguen Ballroom, o sea, cuando lleguen Butch Queens a sus escenas o conozcan a una persona que en ese momento se identifique o caiga dentro del universo de una Butch Queen, em, eh, como que sepan comunicarle, como que puede haber un espacio dentro de Ballroom que pueda como identificarse, como hay una figura dentro de Ballroom que te podría llegar a identificar, decirle a esa persona mostrarle referentes, mostrar que es una opción, de que eso existe. También como pasa mucho que Ballroom, y el mundo en general, pero Ballroom
también se mueve mucho desde el ego, entonces de repente llegan muchas colas o maricas que quieren el protagonismo y también creo que es importante como conocer cuál es nuestro lugar dentro de la escena. También tenemos bastantes privilegios socialmente hablando desde nuestra vivencia y nuestra identidad. Eh, Así que también como habitar el espacio desde como con humildad, yo creo que es muy importante y como con responsabilidad. Tratar de conseguir cosas por si es que tenemos la oportunidad y el privilegio y el espacio y el contacto, como tratar de hacer cosas también por la escena, como las personas que sean butch queen o la figura que sean, tienen que también entender de que cuando llegan a Ballroom y si quieren estar dentro de Ballroom, no es solamente caminar tu categoría, que puede ser, como puede ser tu decisión también, pero también Ballroom son muchas más cosas, como más que solamente identificarte como una figura. Y eso, también pasa mucho que la identidad y la figura y eso también es como un proceso constante, tampoco, también hay muchas personas que están un tiempo casadas como con una figura y con el tiempo van mutando a otras figuras y defienden otras figuras dentro de Ballroom, eso también pasa. Eh, Eso, no sé si te responde la pregunta, pero yo creo que también es eso, como educar al respecto, mostrar referentes y eso. Yo creo que también hacer este tipo de espacios, este tipo de instancias también son muy importantes como para que podamos como hacer sentir bienvenidos también como a los Botch Queens y a las made figures en general, como pues dentro de las escenas. Entonces agradecerle a Abraham como también por gestionar este espacio, porque es muy valioso, muy importante, son espacios como de formación donde podemos como encontrarnos con las vivencias como de personas en otros lugares del mundo, ¿no? En otros lugares de Latinoamérica que tienen vivencias en las que nos encontramos, ¿no? Que tenemos vivencias que se encuentran, vivencias parecidas al ser Watchmans. Entonces es muy valioso esto, como poder compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias y poder como generar ese tipo de espacios de formación, de encuentro. Eso es como muy importante, yo creo también, y es una manera de convocar a más Watchmans y como hacer que la escena sea segura, abierta, como para las identidades Watchmans también. Pues, gracias por eso también. Gracias, Harry y Draco. Em, Acá hay más preguntitas. Voy a tomar una que, bueno, retomando lo que dijeron anteriormente, Twister entonces es una energía, no una identidad, aunque la persona en su vida diaria no tenga esa energía femenina de una Butch Queen. Em, o sea, en realidad no sé si quiere Eh, hablar un Twister sobre esto, porque habla sobre eso. sí, sí, yo podría responder esto. Eh, Sí, claro, se podría considerar como una energía, pero por- igual creo que es ok. importante que cuando hablamos como de Twister o Sister o esto, hablemos como de figuras, más que una identidad, porque yo creo que una identidad también es algo mucho más grande y como también es un proceso constante. Entonces creo que la persona que defiende la figura de Twister y que camina como Twister responde a una energía, claro, responde también a una energía que es como, por decir de alguna forma, como mucho más explosiva, con más fuerza. eh, mm, pero que a la misma vez también no se tiene que olvidar que al momento de boguear tiene que responder a una energía y la energía original es la energía de una Zenpui. Y, y eso, y también considerar de que esa energía FEM también es parte de la figura de Twisters. Eso, así que sí, si bien es una energía, no sé si lo definiría como una identidad. Yo creo que la persona que la defiende y la camina representa esa figura y también si se le da como,
si camina realness y boguea, ya es un twister. Eso. No sé si Draco tiene como algún punto de vista de eso. No, está re bien. Ok. Em, entonces, Draco, vos no. ¿Seguimos? No, todo bien, Bueno, está re bien, pues uno me ok, recoge lo que ok. dice Jarry. eh, y pues como para hacer, para caminar como twisters, pues tenemos que ser como Butch Queens, es la identidad, realmente son Butch Queens, que camine Realness y que camine Buffer. Entonces la identidad general es Butch Queen, pero me gusta también como la manera de entenderlo, así como una figura, ¿no? Como podría decirse que Twister es una figura. Claro. Bueno, acá hay otra pregunta. Me gustaría lanzar una pregunta. ¿Cómo? Ah, no, espera, me estoy comiendo algo arriba. Hola, mi nombre es Danco007, Arms Control de España, Islas Canarias. Me gustaría lanzar una pregunta. ¿Cómo viven los male figure en general en los países de Latinoamérica? Su participación en la categoría de realness, tanto dentro de esta categoría como en la hora de desenvolverse en comunidad. Ya que he escuchado algo de estos gestos o expresiones violentas. ¿A qué se refiere? Em, no sé si alguien quiere responder esa pregunta. Em, acá habla específicamente de realness, pero podría desarrollar algo también. Bueno, pues yo soy una persona que camina Realness en mi territorio. Yo creo que igual, o sea, como que depende mucho, es como una respuesta que podría ser muy amplia, porque depende también mucho la escena, ¿no? Como el lugar de Latinoamérica en el que se camina y se hará realness, porque siento que también como ha sido una categoría que históricamente pues en Latinoamérica ha sido cuestionada, ¿no? Es una categoría que ha sido muy cuestionada, ha sido una categoría que ha generado como eh, muchas emociones como en los caminantes en Ballroom Latinoamérica en general. Por ejemplo, pues yo les comentaba que particularmente aquí en la escena de Bogotá, Realness es una categoría que se abre muy poco y hay personas que hemos como trabajado, trabajado digamos, por construir un espacio, espacios, digamos, en los que se abre Realness, en los que se abre, pues, de la importancia del Realness como una de las categorías, pues, pioneras de Ballroom, como de la importancia de celebrar como los tránsitos y las vivencias de las personas que caminan Realness. Pero en general aquí no solamente las male figures, sino pues las female figures, como que pues realmente caminan muy poco Realness porque se abre muy poco. Entonces, como yo les decía, la primera vez que se abrió fue hace quizás 2 años y caminamos pocas personas y yo fui como la primera persona que ganó Made Figure Realness en mi territorio aquí en Bogotá, pero después de eso se ha abierto yo creo que otras 2 veces. Y de resto no sé, no se abre mucho, entonces también yo creo que eso depende del lugar, ¿no? Como de la ciudad, de la escena, porque cada escena tiene sus particularidades y sus formas propias también como de manejarse y de funcionar y bueno, sus discusiones, sus debates. Pero la experiencia en Bogotá es esa, como que aquí realmente hay muy pocas personas que caminamos realness, hay muy pocos male figures que caminamos realness, hay dos, tres, eh, y no se abre realmente la categoría mucho, entonces eso puedo decir, comentar por acá. Bueno, a mí en verdad me queda un poco dando vuelta, como no sé si Danko está acá todavía, cuando dice em, como la hora de desenvolverse en comunidad o tanto dentro de la categoría como que ya ha escuchado algo de gestos de expresiones violentas. ¿A qué se refiere? Como, ¿qué has escuchado? Como, ¿qué te han dicho? Como, ¿qué gestos o expresiones violentas? Porque, no sé, no, como acá no, creo que no Generalmente, pasa.
generalmente, digamos, como que a cualquier cosa que haga un twister o un botch queen realness dentro de la escena está Chave Cacorro, de más que todo eso, como que no a los, más que todo a los twister o botch queen realness dentro de la escena no nos bajan de cacorros. Pacorro sería como violento. Draco me puede complementar un poquito ahí de casualidad. Eh, el carro es como una expresión que se utiliza aquí en Colombia como para, ay, ¿cómo se le decía ya? Como mostacero se le dice creo que en Chile y Argentina. ¿Cómo Como qué? para las No, mostacero creo que se le dice. sí, como Ah, ya, sí, sí. algo así. Y algo así, algo así. Es como ese es el contexto. Mm, ya, no, yo, o sea, voy a hablar de mi experiencia propia, como personal. No he sufrido como ese tipo de, de violencia o algo así, no, para nada. Como, o sea, cuando voy a caminar Realness, sé a lo que me enfrento y también las personas que le van a caminar saben lo que se van a enfrentar en ese momento. Así que, nada, como vamos por el Grand Prize y tener ojo como con quiénes están batallando, como si vas a batallar con una Feng Queen, tú sabes las cosas que tienes que destacar de ti mismo para poder quizá ganar esa batalla. Y, y eso, como yo personalmente no he sufrido como violencia en un momento de realness. Y yo creo que de ahí como en adelante como que también es una experiencia personal dentro de cómo tú habitas la escena, cómo te desenvuelves en la comunidad con tus pares. Creo que la violencia es algo como que es transversal y como que no creo que tenga que ver solamente con Twisters o con los Boys Queen. Eso. No sé si se respondió más o menos la pregunta, Blanco, si estás ahí. Bueno, seguimos con algo que dijo, bueno, hay una preguntita, pero antes quería retomar esto que dice Fiordi, bueno, que es mi madre. Me parece re importante revalorizar la identidad Butch Queen siendo una identidad histórica. En el libro que toma de referencia Abraham habla justamente del rol central de acompañamiento de la Butch Queen y la Femme Queen. Al momento de darle estructura al momento de estructurar la bol y los andamiajes de la cultura desde celebrar los devenires de cada identidad, como también darle forma a las categorías identitarias. Retomando un poquito esto de lo que dice mi madre, o sea, no terminé de leer el libro, pero dentro de lo histórico, yo sé, por ejemplo, que las Butch Queens tuvieron un rol muy importante en una era de Ballroom, que no recuerdo exactamente cuál era, tuvieron un rol muy importante que hizo separar como categorías específicas para Butch Queens, porque antes las Butch Queens no podían boguear, por ejemplo. O sea, era algo exclusivamente de las Femme Queens. Entonces, tipo, los maricones no podían boguear. En un momento esto cambió cuando se empezó a exigir que querían boguear, entonces por esto también viene el nombre de Butch Queen Voguing Femme, teniendo, bueno, hablando un poquito de historicidad, de por qué se le nombra así Butch Queen Voguing Femme, es también por esto, porque la Butch Queen, como habían dicho, está reencarnando el espíritu, la expresión de una Femme Queen. O sea, eso es lo que es la idea, como no son los mismos tipos de cuerpos, entonces eh, tenemos que tratar de boguear, de desprender esa femenidad y que pueda notarse esa energía, como que nos entre el espíritu de una Femme Queen. Entonces, Butch Queen Voguing Femme se empezó a llamar así históricamente porque las Butch Queens antes no podían boguear, entonces
no tiene que ver con una cuestión de separar Butch Queen Performance. Bueno, me tengo que enfocar en lo performático. Butch Queen Voguing Femme. Bueno, me tengo que enfocar en los elementos. No. Butch Queen Voguing Femme y Butch Queen Performance son sinónimos. La performance es algo que siempre debe estar. O sea, es parte de la categoría. Y los elementos, así como los elementos, son cosas que se deben complementar. Entonces, Butch Queen Voguing Femme, bueno, Femme Queen Performance, agarra como la misma estructura, entonces se empieza a decir Butch Queen Performance, perdón. Y bueno, se hacía como este cambio entre Femme Queen Performance y Butch Queen Voguing Femme, porque la Femme Queen Performance, al principio cuando empezaban a voguear y hicieron esa transición de Classic Performance a el Vogue Femme, estaban como no habían elementos claros, entonces las Femme Queens en ese momento bogueaban y tenían, lo que más se notaba era la performance, o sea, vos ves a una Femme Queen bogueando y sabes que es una Femme Queen y con la performance ya te das cuenta, como mucha femenidad, o sea, no voy a explicar cómo es como una Femme Queen boguea, porque ya sabemos, pero se entiende como la performance de una Femme Queen. Entonces, los maricones empezaban a boguear femenino. Entonces, por eso se llama Butch Queen Voguing Femme y no Butch Queen Performance. Por eso también es como me gusta nombrarlo, porque tiene un peso histórico. O sea, es como decir Butch Queen Performance y es como robar un poquito de Femme Queen Performance. Entonces, nada, como separar un poquito de eso personalmente es como me gusta nombrarlo y es algo que tiene un peso histórico, nombrando lo que decía Fiordi. Bueno, creo que hay otra pregunta. Buenas, en esta categoría, yo tengo una pregunta. ¿En esta categoría se dan los tens primero de Realness y luego de Vogue Femme? Por ejemplo, como en Triple Amenaza, que son primero los tens de Face, luego de Runway y luego de Body. Creo que se respondió implícitamente, pero sería bueno dejarlo claro por si personas de otras escenas queremos abrirla. No sé si alguien quiere responder esto, o puedo seguir si quieren. Bueno, lo que pasó acá en Argentina cuando se abrió Realness with a Twist, no se dieron los tens. Que para mí eso un poco fue un error porque, o sea, pensándolo ahora, ¿no? En ese momento, como bien se sabe, la identidad y las categorías no estaban como muy estructuradas. Se abrió hace como 2 años. Entonces los tens de Realness no se dieron y pasaban maricas que te dabas cuenta de acá a la China que son unos maricones. Por eso pasaron muchos maricones y todos los que pasaron a Realness with a Twist, ninguno era twister. O sea, ninguno caminaba a Realness with a Twist. Todos eran maricones. Entonces, eso, bueno, ya de por sí, no sé cómo lo manejará cada escena, pero por lo menos acá en Argentina, después de ahí no se abrió nunca más Realness with a Twist y no hay Realness with a Twist acá en Buenos Aires, por lo menos. O sea, sí hay, no quiero nombrar porque por ahí están en el proceso de entrar a boguear y demás, o no caminaron la categoría, pero es como casi no hay alguien que te pueda decir referente ahora mismo, como podría decir, no sé, Harry de Chile, Inauténtico, Draco, como acá en Argentina por lo menos no hay, o es lo que yo siento o lo que yo veo. Eh, Después, bueno, no sé si alguien quiere responder esa pregunta, porque acá en Argentina se abrió solo una vez Realness with a Twist, y la caminamos maricones. Sí, o sea, creo que es importante dejar en claro que Realness with a Twist es la categoría que primero se hace Realness y luego se boguea Femme. Se boguea. Y Twister, por ejemplo, ahora que se va a abrir Twister versus Sister, no es necesario que haga los test de Realness, como que ya se sabe que esa persona camina Realness. Eso. Sí, y bueno, aquí particularmente incluso pues cuando se va a abrir Realness with a Twist, por ejemplo, nos abre OTA Performance, ¿no? Entonces, y se abre Watch Point Fence, se abre Women's Performance, se abre GNC Performance, se abre Realness with a Twist Performance. En ese momento, como pues es OTA Performance, no tampoco hay que hacer necesariamente tens de Realness,
pero si, por ejemplo, en ese bowl hubo realness, sí se aprecia que se camine realness en ese bowl, para después, cuando se haga realness with a twist en performance, en UTI performance, no sea necesario como hacer realness, porque pues ya las personas que van a caminar como en realness with a twist ya hicieron realness anteriormente, ¿no? En la categoría propiamente de realness. Entonces eso también es otra forma en la que se maneja. Bueno, a ver, estoy viendo si me estoy perdiendo alguna pregunta. Em, Buenas noches. ¿Se considera una falta de respeto que una persona se denomine twister solo por bobear rudo o masculino cuando ésta es heterosexual? Y así mismo una persona que nunca ha caminado realness o twister performance. Se denota se denota ofensivo ya que para que se defienda como tal, ese, ese caminante debe caminar ambas. Acá hay algo que ya te puedo decir, que si una persona camina twister no es heterosexual, porque una butch queen es un trolo que tiene una expresión donde puede pasar desapercibido como un hombre gay y desde afuera se ve como un hombre cis hetero. Entonces no puede ser heterosexual si camina twister. Perdón, sí, twister. Si camina Reinas voy a twist. Eh, Eso por una parte. Por la otra, y asimismo, una persona que nunca ha caminado Realness o Twister Performance. eh, bueno, no sé si alguien quiere responder esta pregunta, como no hay algunas cositas que no termino. Eh, Twister Performance, para diferenciar, sí, sería Realness with a Twist. Eso te referís, ¿no? Porque Twister Performance no, no existe. Sería bro. Realness with a Twist. eh, no, o sea, yo creo que se refiere a... ¿Cómo? No, hay que aprender, o sea, hay que diferenciar como Realness Sí, with a decime. Twist es una categoría y Twister es una figura. Eso, pero yo creo que me quedo con la primera que dice acá, que dice como, si una persona Claro, se denomina twister sí, porque boguea rudo y masculino. Ahí yo me ataqué porque boguear no es ni rudo ni masculino. Como tú puedes ser twister, pero tú al momento de boguear tienes que rendir honor a las fem queens. Y esto, como tú fuera de la categoría, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero en la pista tienes que boguear fem. Y también es el momento en que, como twister o lo que sea, también muestras de que esa feminidad no es algo ajeno a ti, sino que es parte de ti. Y que también como ser femenino en ese momento no te quita nada, como no te quita tu masculinidad, todo lo contrario, como que te completa y, y completa como toda tu energía dentro de la pista. Así que si están en su escena cualquier cosa y alguien boguea masculino porque quiere verse más twister o quiere mostrar algo, it's a shot. Como esa persona tiene que tener un shot, como tiene que boguear fem. Ahí es la manera de boguear, no hay otra. Sí, y yo quisiera Me refiero. complementar, Claro. yo quisiera Ya. complementar lo que dice Jarren. Sí, pues sí, sería ofensivo que una persona heterosexual, digamos, se nombre como twister, pues porque precisamente como, o sea, como y camine realness, no tendría sentido que caminara realness una persona heterosexual, porque lo que se busca en realness es eh, tener ese cispassing, pero que haya sido construido como una herramienta para sobrevivir, ¿no? Como lo que se evalúa es eso, ¿no? ¿Qué tanto costó, de alguna manera, eh, construir, o sea, como construir ese heterocispacing? Es decir, como a los heterosexuales, las personas heterosexuales no tienen ni se ven obligados a construir ningún heterocispacing, pues porque son heterosexuales y no se ven expuestos a un montón de violencias que a las que se verían expuestas, pues como los maricas, ¿no? Como las personas gays, maricas. Entonces, para caminar realness, pues como
no se podría ser heterosexual porque no perdería todo el sentido como la categoría, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería como ofensivo con una persona que no camine realness, o que camine realness y sea heterosexual, o que no camine realness y se nombre como twister, porque igual la figura del twister va de eso, ¿no? Que de caminar realness y de caminar Bofem. Y Bofem es una abreviación de Bog la Fenquin, ¿no? Entonces, por eso las Fenquin hacen performance y Bosquin hacen Bosquin, Boggin Fem, la Fenquin. Entonces, yo creo que también en esa misma sintonía lo que dice Jarry, como que igual así seamos twisters y defendamos esa figura, pues a la hora de boguear tenemos que entender el lenguaje de la feminidad y incorporarlo. Si no, pues no tiene sentido también. Gracias, Draco y Harry. Ahí Tofu está mandando algunas cositas que son muy interesantes. Esto de las ceras. Y también habla de la primera casa de Butch Queens en Ballroom en la historia de House of Christian. Nada. ¿Qué más? A ver. Creo que también lo que estaba tratando de decir Carlos al principio es esto de porque o sea, un twister, obviamente al caminar antes de hacer voguing femme se ve masculino, o sea, tiene un passing. La idea no es mantener eso hasta el final porque tiene que hacer justamente el contraste entre el realness que tiene y cómo puede hacer un contraste justamente con la femenidad y nada, como que cambia algo ahí de pasar de esto a esto, como no tiene que bobear rudo masculino, total. No sé si hay alguna pregunta más, ahí están mandando cositas. Sí, digamos. Bueno, si quieren el libro, le escriben a Draco Buenas por noches. Instagram. Esto más que todo para, Eh, digamos, para confirmar la información que ya tengo, claro, sí. porque se ve mucho que hay personas ajenas a Ballroom que quieren entrar y, digamos, por lo menos en el caso de los hombres heterosexuales que quieren entrar y ven el performance de un twister de cierta manera, entonces ya como que denotan, no, yo aquí voy a entrar porque aquí es como que donde pertenezco, porque los veo que son rudos o los veo que son, o que están combinando otros estilos y así, y es como que, o sea, no es eso, en lo absoluto. Entonces es como que tener esa información sumamente clara, ya que como todos estamos aquí, claro, es el hecho de que ellos no necesitan un cispassing, porque no es un asunto de supervivencia a la que ellos están sometidos. Entonces, mayormente todo se trata de vivencias, principalmente. Y pues también que hay veces que de pronto las personas ya se quieren denominar Watching Realness, pero no caminan o no defienden Realness. Y es como que, ajá, ¿a qué se está jugando? Entonces es como que otra vez volver a jugar con la identidad. Y digamos, siento que en parte cuando ya tengamos como que esto bien finiquitado, por decirlo de cierta manera, obviamente como dice Jar, los chops van a venir mucho más rápidos, porque es el hecho de que ya no se va a respetar la categoría, porque ya la gente tiene una información clara como es. Pero esto es algo como, este es un caso particular que está ocurriendo en Venezuela, ¿cierto? Como porque, o sea, acá al menos como que no ha llegado gente diciendo como, hola, soy hetero, Sí. quiero caminar boxing. Como que acá, por ejemplo, en Chile no pasa eso, como si llega alguien, llega, pero no viene como con un cartel de soy heterosexual. Como yo creo que si llegas por algo, por consecuencia, no sé. Entonces, está ocurriendo de que llegan personas, chicos, diciendo, hola, soy un hombre hetero cis, voy a boguear y voy a caminar y voy a Sí, digamos, boguear masculino. me supongo que lo hacen desde la desinformación y del querer Claro, formar parte al mismo tiempo, claro, porque quieren estar pero, en todas partes. ajá, Qué rabia. Échenlos, po. sí, básicamente. Es que aparte quizás también contexto, porque quizás
tienen ese cartel, pero en verdad no, como también pueden pasar esas cosas, como también puede ser el contexto como territorial, quizás aún son de closet, puede ser también. Yo creo que ahí es importante que como personas que ya habitan la escena y tienen más información y todo, recalcar constantemente de que es una cultura viva, que es resistencia, que es mucho más que un baile, que no es solo 5 6 7 8 que no son solo 5 elementos, que hay todo algo, un contexto detrás. Y si es que realmente son heteros y ustedes ya le dicen como esto es un baile que nace desde las mujeres trans, no van a querer ser parte y se van a bailar solos. Como, yo creo que es importante tener el mensaje del origen del Vogue Femme y el origen de la cultura y de que es una cultura viva y más que solo un baile. Creo que eso es importante remarcarlo constantemente para que estas personas sepan de que aquí no son protagonistas. Como en este espacio, no. Aquí no. Fuera de mi dominio. Em, bueno, a ver, creo acá hay otra pregunta. ¿Puedo caminar como Twister en las categorías de performance si no indican para qué figura se abre la categoría? Em, si quieren, puedo responder a eso. Bueno, o sea, vos caminás, si no tiene un tipo marcado como un tipo de figura o la identidad, vos como caminás siempre. O sea, de hecho, justamente si es open to all, nos van a estar fijándose cuál es tu identidad. En el sentido de si vos caminas Realness with a Twist, caminas Realness with a Twist. Si caminas Butch Queen Voguing Femme, caminas Butch Queen Voguing Femme. Pero si estás caminando y no tienen algún tipo de especificación la categoría, vos caminás como te expresás al exterior y cuál sea tu identidad. Si es Butch Queen dentro de las identidades de Ballroom, si sos una Butch Queen, caminas como Butch Queen, no caminas como, o sea, no sé si es algo como que la gente va a estar viendo, no sé si se entiende. Eh, pero básicamente es, si no indican para qué figura se abre la categoría, sería. em, tienen, buscar lugar. No sé si me salté alguna pregunta o alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Mm, no, yo creo que, o sea, Cristian Rivera pone, se supone que en OTA se debería abrir por identidades. Yo creo que o sea, no, que yo creo que eso es decisión de cada organización. Como si alguien abre OTA y decide como, ya vamos a subdividirlo, como va a haber un premio para acá, 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 acá. Yo creo que eso es parte de la organización. Pero si desde el inicio la categoría dice OTA, literal está diciendo open to all, como abierto a todas las personas que quieren caminar esta categoría. No es necesario como subdividirla, como eso ya es un tema, una decisión organizacional. Te lo digo. Ella. Oye, y tanto tuviste, y las sisters, ¿dónde están? Había muchas. Eso. Eso Y mismo iba a decir eso. yo. Estoy viendo si hay alguna pregunta ¿Dónde para están las que pueda preguntas? hablar Whisky, pero no. Hay todo de realness. No, pero está bien aquí yo escuchando todo. Como... Y también sorprendiéndome. Así que está bien, sí. Está bien, igual se van dando las preguntas gracias a las necesidades de cada territorio. Yo igual pienso que hay pocas Butch Queen, que cada vez van a llegar más y que también la forma de que lleguen es informando y invitándoles, educando a la gente. Bueno, no sé si hay alguna Ari pregunta Orichi más, alguna. tenía la mano levantada. No, sí, Bran, la Ari Hola, tiene. ¿puedo hablar? Claro, hermana.
Hola, por aquí Sí, Ari sí. Orichi, del capítulo de Chile. Senakiki también, parte de House of Keller. Quisiera preguntar un poco porque me he confundido a lo largo de el conversatorio sobre lo que es el boyar siendo una figura masculina. Sobre todo quisiera preguntar sobre la categoría Butch Queen, Boy Femme. Ahí también pueden entrar twisters. O sea, al final lo que entiendo es como Twister camina like a Butch Queen. Y las categorías que solamente están abiertas como para que la figura Twister camine son Realness with a Twist y Twister versus Sister. ¿Eso está en lo correcto? ¿O necesito que me puedan aclarar un poco eso? Ok. Bueno, Twister versus Sister es algo que surge en Kiki, entonces es más o menos para, también no sé, es como lo veo, es medio un juego de palabras también para resumir las maricas, las Butch Queens que van a bobear, pero acá tenés a los Twisters y acá tenés a las Sisters, como las dos expresiones hacia el exterior que tienen las Butch Queens es para enfrentarse en esa categoría. Después, Butch Queen Voguing Femme no significa que un Twister no pueda caminar. De hecho, hay cuando no se abre Realness with a Twist, Butch Queen Voguing Femme ya engloba la identidad. Entonces, independientemente, no sé si hay, capaz hay algún Twister que le pinta caminar como, qué sé yo, vestido de otra forma o expresarse de otra forma. De hecho, lo puede hacer porque es una categoría performática. O sea, no condiciona que camine Realness with a Twist, pero Butch Queen, Voguing Femme, la categoría la puede como caminar todas las Butch Queens. Eh, de hecho, es algo que pasa porque no es que específicamente acá en la escena de Buenos Aires no se abre Realness with a Twist y no es que haya gente caminando Realness with a Twist, por ejemplo. Entonces, todas las Butch Queens que voy a van todas a Butch Queen Voguing Femme o Butch Queen Performance, que es como más la nombran, que es Butch Queen Voguing Femme, es Butch Queen Performance. Eso. No sé si quedó claro o me faltó Claro. responder algo, si alguien quiere agregar algo. Ari, hola Ari. Como Creo que se entendieron, porque este corazoncito. para llevarlo como al mundo de, por ejemplo, otra categoría. Por ejemplo, Runway tiene dos subcategorías que sería como European y American. En el caso de Butch Queen también tiene Twister y Sister, como algo así, como ejemplificando con otra categoría. O creo que lo enredé más, no sé. Tanto. No, se entiende porque es algo que separa dentro de Butch Queen, que es como la identidad dentro de Ballroom, separa la expresión, Entendido. un tipo de expresión con una energía y otro con otra. Como es algo que separa, no es que son diferentes identidades, sino como es esto de la figura, de cómo se presenta hacia el afuera en Ballroom. O sea, Butch Queen son todas, o sea, y todos. Eh, o sea, quien camina Realness with a Twist es una Butch Queen, y quien camina Butch Queen Voguing Femme o Butch Queen Performance es una Butch Queen. De ahí, y lo que le interpele o cómo, de lo que estaban hablando recién, de cómo lo vivencian, que no eligen ser un twister, es en donde van a ir, digamos. O sea, vos capaz pasás al Realness with a Twist siendo un maricón y te chopean y te das cuenta, no, yo no puedo pasar al Realness with a Twist porque se me nota que soy un maricón, por ejemplo. Y eso. El público y también repasar los criterios o cosas
para el panel. Todos debemos formarnos en torno a categorías, incluso aunque no las caminemos. Pues si tomamos puesto en panel, como juramos ciertas categorías. Los conversatorios no deberían ser solo asistidos por quienes caminan de lo que se habla en el conversatorio, sino de quienes habitamos la cultura en general y educarnos en las necesidades de todos. No sé si hay otra pregunta o me pasé. Si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más, ya para ir cerrando, ya estamos un poquito más de 1 hora y media. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo para ir cerrando. Si no, vamos cerrando. Hay De algo pronto lo que... que, sí, que vamos a leer lo que Cristóbal está diciendo. Bueno, me voy a permitir leerlo. Yo creo que hay una confusión de nomenclaturas, porque igual Botchkring Bogenfem es el nombre de una CAT, pero también es una forma de englobar a las identidades. Botchkring que tienen la energía o expresión Fem, es decir, sisters. Si pudiese añadir algo a la conversación, Malik Mugler este año que pudo venir a Chile comentaba que si quieres a Twisters y Sisters bogueando bajo una misma CAT, se debería abrir Botchkring Performance. Por nomenclatura, si eres un Reels with a Twist, no puedes pasar a Botchkring Bowfen, al menos lo que podemos ver en Maine, en Estados Unidos, Europa. Sí, sí, de acuerdo con el auténtico. De hecho, yo una vez caminé Botchkring Performance, pero pues porque no había como tal Reels with a Twist, pero no podría caminar Bosch Queen Bowfen. Es decir, podría caminar Bosch Queen Performance, pero no Bosch Queen Bowfen, al reconocerme al ser pues un twister. En eso es lo que creo que nos quiere compartir en auténtico. Total, sí, comparto lo que dice Inauténtico, porque ya al entender Butch Queen Voguing Femme como categoría, ya sabemos que va a caminar un maricón, entonces es como medio contraproducente eso, lo que estamos viendo, pero también al entender que acá, por ejemplo, en las escenas de Latinoamérica, como no caminan muchas personas de por sí, entonces medio que se mezcla eso, pero total. Comparto eso, lo de Butch Queen Performance englobaría todo, que es también el nombre que se le da. Bueno, eso, no sé si hay más Un saludo a la preguntas. MUA que está en La última vez que en pregunto, la llamada ya igual. me dejó de molestar. Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Eh, sí, Muba, recién te vi. Besitos. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, si nadie más tiene algo que decir. Bueno, eso. Gracias por asistir. Hubieron como 40 y pico de personas. Hay con que esté Muba, que haya gente que, bueno, también vea como esto importante para, nada, es un conversatorio y me parece importante que sigamos haciendo estas instancias y también específicamente hablando de las Butch Queens, como, nada, tenemos que construir alrededor de eso. También me parece re importante y gracias a quienes se expusieron hoy, a Harry, gracias a Pretty, gracias a Draco. Como digo, fue un poquito difícil coordinar, pero también es esa la experiencia de armar el conversatorio porque, nada, también rindió los frutos porque, nada, vinieron muchas personas y que haya gente interesada en recibir esta información, nada, me gusta mucho. Así que bueno, gracias. Me gustaría, Bueno, eso, entonces, me gustaría agradecer a Abraham por la invitación, por el conversatorio. Me gustaría desearle mucho éxito en la web de su casa.
eso, que les vaya increíble, espero que esto haya servido de algo y también eso, como a criterio latinoamericano, todo se va a ir formando, o sea, ya hay un criterio y hay que ir como apegarnos a eso también. Y eso, cualquier cosa, mi DM está abierto, ahí voy respondiendo a medida como de la disponibilidad. Y eso, un abrazo, gente. Y muchas gracias a todos, a todas, a todos por asistir. Muchas gracias, Abraham, por la gestión, por la invitación, por pensarse esta estancia, este espacio, que me parece que es importante y pues súper valioso. Muchas gracias a todos. También cualquier cosa que necesiten me pueden escribir a mi DM por Instagram. Por ahí les puedo compartir el libro de Botchkin Open Palms, que lo tengo en PDF. También tengo unas cositas obreras de Ballroom, por si a una personita le interesa, también pues, les puedo compartir. Sin fui data muy valiosa. Y ya, bueno, de verdad, gracias por la invitación. Oye, muchas gracias igual, sumarme a las Gracias. personas, como también agradecer a Abraham por la instancia. Siento que son cosas importantes que pasan en la cultura de cada escena y más nada, que bacán escuchar a otras personas. Gracias por las preguntas también. eh, y nada, si tienen dudas, si ven cosas extrañas dentro de su territorio, pregunten. Siempre los DM están abiertos. Y nada, gracias al papá también hay que adjuntó información, unos links, cópienlo, infórmense, edúquense y también te deseo lo mejor en tu evento, Bran, y muchas gracias de nuevo. Gracias. Chau.